Dentro de los procesos de capacitación continuos vamos a abordar lo que refiere a la ruta de atención integral a víctimas de violencia sexual, intrafamiliar y de género, uno de los elementos esenciales para asegurar la calidad en el servicio de salud. De acuerdo con lo anterior, encontraremos la ruta creada en nuestra institución para el abordaje, donde identificamos los siguientes componentes: introducción, objetivos, el alcance poblacional, marco teórico y normativo, la detección dentro de los servicios de salud, la identificación de presuntas víctimas y la estructura del programa a nivel interno, activación de rutas y redirección dentro de las instituciones encargadas. En el marco de la realidad colombiana, las cifras relacionadas con violencia sexual es una de las más altas asociadas a la vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres. De acuerdo con lo anterior, la atención integral a una víctima de violencia sexual genera una articulación donde la gente trabaje de manera coordinada desde la totalidad del equipo de la IPS, en lo que implica el área asistencial como personal administrativo, haciendo énfasis en procesos no revictimizantes, garantizando la calidad en la prestación del servicio y generando una restauración del estado de salud mental, física y elementos de dignidad. Desde la construcción del presente documento, lo ideal es establecer una ruta metodológica conceptual para la atención integral e intersectorial de las víctimas de violencia sexual, intrafamiliar y de género, con el objetivo que desde la IPS se establezca una atención de calidad con trato humanizado, un enfoque diferencial brindado desde nuestra IPS. Evidentemente, partimos desde la capacitación de las diferentes áreas que incluye el proceso metodológico, para desde la intervención brindar la mejor asesoría y atención. La creación de un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual genera a través de la atención un restablecimiento de derechos, principalmente evitando la revictimización. Desde el mismo marco, generar la activación de ruta intersectorial y en colaboración con el sistema de salud, área judicial y protección para una atención integral. La importancia del alcance es abarcar sujetos de los diferentes ciclos vitales que asisten en búsqueda del servicio médico brindado, desde los diferentes servicios asistenciales ofrecidos, especialmente buscando la activación de mecanismos para la prevención e intervención de los tipos de violencia. Por medio de la Resolución 459 del 2012, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia adopta el protocolo y modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. Partiendo de lo anterior, es importante construir un marco teórico, es decir, los significantes de cada uno de los términos que se van a implementar dentro del proceso, para tener más claridad en su diagnóstico y en su manejo. Siendo así, comprendamos primero el término de violencia. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la violencia es entendida como el uso intencional de fuerza o poder físico para practicar amenaza contra la persona, un grupo o una comunidad, con el objetivo de causar o tener probabilidades de generar lesiones, muerte, daños psicológicos o algún tipo de privación. Con lo que respecta a la violencia intrafamiliar, hace referencia a toda acción u omisión protagonizada por uno o varios miembros de la familia a otros parientes, infligiendo daño físico, emocional, sexual, económico o social. Desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la violencia sexual se define como todo acto sexual con la tentativa de consumar un acto, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona. Es necesario aclarar que las formas en que se manifiesta la violencia no todos son delito, aunque la mayoría de ellas han sido recogidas por el Código Penal colombiano. La violación o el asalto sexual es definido por la OPS como cualquier acto de naturaleza sexual no deseado. Incluye besos, caricias,
algún tipo de sexo oral, contacto anal, penetración vaginal, que es impuesto a fuerza a una persona. Dentro de la legislación colombiana, la violencia es la característica primordial de los delitos contenidos en el capítulo de la violación del Código Penal. Desde esta línea se enmarca la violencia a través de la fuerza, la presión física o psíquica con amenazas que el agente despliega sobre la víctima para desaparecer o reducir posibilidades de oposición o resistencia. Abordado lo anterior, el abuso sexual, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es un delito sexual abusivo que tiene que ver con el aprovechamiento por parte del sujeto activo del delito o el agresor, de circunstancias que lo ubican en una situación ventajosa frente a la víctima, donde se establece una relación de autoridad. Por ejemplo, maestros, médicos, sacerdotes, funcionarios militares, entre otros, causando incapacidad física, psicológica de la víctima. La característica de esta forma de violencia es el aprovechamiento de la condición de ventaja, donde hay vulnerabilidad en la víctima y es utilizado como mecanismo del agresor para cometer un delito sexual. Teniendo en cuenta ya la explotación sexual, donde se genera una cosificación de la víctima, es decir, es convertida en mercancía y utilizada sexualmente. Desde lo que demarca la legislación colombiana, la Ley 985, se define como explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona. La trata de personas con fines de explotación sexual es una manifestación contemporánea de esclavitud que genera afectación en la dignidad humana, a equiparar a los seres humanos como condición de objetos y someterlos a diferentes formas de explotación y violencia. Desde la violencia de género corresponde a cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir de relaciones de poder asimétricas, basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. Dentro de la conceptualización es muy importante tener en cuenta el concepto de revictimización, en el cual en muchas ocasiones los servicios asistenciales suelen caer. Este implica una revivenciación del trauma en la persona, donde se le pide que explique de manera detallada los eventos relacionados. Es por esto que la activación y el direccionamiento de la ruta debe ser implementado por los profesionales y la conformación del equipo encargado. La violencia sexual en todas sus manifestaciones constituye una de las más graves afectaciones a los derechos fundamentales de las personas, atentando la vida, la libertad, la seguridad, dificultando el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, además de afectar gravemente los niveles de salud mental y física de los individuos. Abordado previamente los constructos teóricos que engloban los tipos de violencia sexual, se debe especificar el marco legal colombiano. De acuerdo con esto, a continuación mencionaremos las leyes involucradas dentro de la protección de los derechos sexuales y reproductivos de los individuos, además de la normatividad para la judicialización de los procesos a ejecutar en caso tal de presentar violencia sexual. Aquí encontramos varias leyes a nivel internacional que rigen los aspectos de violencia sexual y derechos reproductivos y sexuales de los individuos. Desde el Código Penal colombiano existe la Ley 599 del 2000, donde se mencionan los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. La Ley 1146 del 2007 establece las normas para la prevención de la violencia sexual y la atención integral en los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Ley 329 del 2009, donde se modifica el título cuarto de la Ley 599 del 2000, donde se establecen otras disposiciones para contrarrestar la exposición y explotación sexual. Mencionada previamente, la Resolución 459 de marzo
del 2012 es la cual se forma el protocolo y el modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. Desde la Resolución 3100 del 2019 se definen los procedimientos y condiciones desde los prestadores de servicios para generar el servicio de salud en los grupos de consulta externa, internación o servicio de urgencias, contando con la activación de ruta que implica un proceso institucional orientando la atención adecuada y un documento de la conformación del equipo institucional para la atención integral de víctimas de violencia sexual. La detección de los casos de violencia en servicios de salud generalmente parten de 3 casos. El primero de ellos cuando el motivo de consulta está asociado a la situación de violencia sexual experimentada. La segunda cuando la víctima es remitida desde otra institución que requiere la evaluación de algún hecho relacionado con violencia sexual. Pueden ser instituciones educativas o laborales. Y la tercera opción es cuando el profesional de la salud puede identificar elementos, puede ser desde medicina general o incluso el mismo psicólogo o psiquiatra que identifique ciertos elementos y necesite un abordaje mucho más profundo. Por todo lo anterior, es necesario que los profesionales de salud, diferentes a psiquiatras o psicólogos, estén atentos a presencia de signos, síntomas, indicaciones físicas o emocionales que orienten para identificar y tratar lo más pronto posible los distintos tipos de violencia sexual, abuso o incluso familiar o de género. De acuerdo con lo anterior, se identifican unos niveles poblacionales importantes con unas características específicas a tener en cuenta. Desde los niños, entendidos como población menores de 13 años, quien puedan presentar cambios conductuales importantes, elementos de hipersexualización, dificultades frente a la autoestimulación en discriminación de contextos, signos o síntomas poco claros que tengan que ver con su estado de ánimo, aislamiento, cambios repentinos que no se adjudique a un elemento estresor específico. En la población adolescente se abarca de la edad de 14 años a los 17, en donde hay elementos asociados a riesgo de embarazo, problemas asociados a infecciones urinarias o de índole sexual, elementos o cambios conductuales que no se explican por ningún evento estresor determinante, que pueda generar de pronto afectaciones en el estado de ánimo, la conducta social o en la interacción consigo mismo, como episodios de intento de suicidio o autolesiones. En las mujeres los síntomas pueden abarcar diferentes signos en lo que tiene que ver con ciertos trastornos, consumo de sustancias psicoactivas, elementos ya más orgánicos asociados a dolores, sangrados, dificultades en su relación de pareja, algún tipo de maltrato físico o social que ella está experimentando en contextos como laborales o escolares. También aquellas que refieren antecedentes de aborto o consultas asociadas a lesiones por aparatos genitourinarios, afectaciones en vulva, vagina o muslos. Dentro de la población con discapacidad se encuentran tanto personas afectadas a nivel físico como cognitivo. Desde allí los síntomas o signos pueden ser variables, se deben identificar diferentes señales e incluso contar con redes de apoyo adecuadas. Los factores asociados a cualquier tipo de violencia afectan considerablemente la estabilidad mental y emocional de las personas, llevando incluso a poner en alto riesgo la vida de estas. Desde ese aspecto, lo que respecta a la atención en salud y la violencia sexual es una urgencia que no debe ser limitada por aspectos administrativos. Por tal razón, es importante tener en cuenta los siguientes elementos. A través del relato verbal de los pacientes, identificar si éste es víctima de violencia. Identificar si la IPS es la primera en tener el reporte. Informar al funcionario encargado de la activación de ruta para la violencia y las acciones necesarias. Realizar la notificación inmediata del tipo de violencia al CIVIGILA.
La persona que aborda el caso utilizar un lenguaje claro, educando a la víctima sobre sus derechos, mantener siempre el principio de confidencialidad y evitar la revictimización. En caso tal de que la víctima de violencia solicite acompañamiento por parte del profesional, se deberá gestionar la remisión o la interconsulta para ser atendido. Es muy importante aclarar que ante casos de violencia sexual que no hayan sido atendidos en un servicio de urgencias, se debe generar la activación de la ruta integral de la violencia sexual y remitir la víctima de violencia al servicio de urgencias. En el caso de violencia sexual se debe remitir a un servicio de urgencias para continuar con la ruta de activación, tomando exámenes diagnósticos, iniciando profilaxis post-exposición y demás. Esto específicamente ocurrida en las últimas 72 horas, considerándose una urgencia vital. La activación de redes intersectoriales es esencial para generar un acompañamiento ideal a la víctima. Desde ese orden de ideas es muy importante direccionar a los sectores de justicia e investigación para ejecutar las denuncias a las que haya lugar. Hay que notificar de forma inmediata a los entes protectores para el restablecimiento de derechos, Comisaría de Familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, CAIVAS y CABIF. Realizar la remisión correspondiente al servicio de urgencias según sea el caso que lo requiera. Por otro lado, hay elementos que se deben tener en cuenta. Uno de ellos es lo que tiene que ver con la prevención, donde es necesario educar y capacitar a los pacientes de los servicios a los cuales ellos pueden acceder y cómo generar una activación desde su propia familia o desde su propia ruta, haciendo énfasis en los entes gubernamentales y los servicios públicos existentes. Identificar signos y síntomas que alerten a cualquier tipo de sospecha de violencia y específicamente sexual, para identificar rápidamente el diagnóstico y generar la activación puntual. Generar una evaluación médica adecuada, donde ellos tendrán a cargo la valoración del peligro inminente que pueda estar corriendo la vida de la víctima y a partir de ello establecer la ruta necesaria, continuando con el protocolo de atención a la víctima de abuso sexual. Para finalizar, dentro de la estructura del programa implementada en Neuromental, existen elementos asociados a la política del compromiso interno, donde dentro de la institución se conforma el grupo de intervención en caso de reportarse eventos de abuso sexual o violencia sexual para generar la activación de ruta adecuada. Por otro lado, siempre haciendo énfasis en acciones preventivas para generar a cabo elementos de ayuda a jóvenes, adolescentes, niños, niñas y padres de familia que permitan hacer una identificación adecuada de los signos previos y así prevenir la acción de cualquier tipo de violencia. La ruta implementada por la institución está a cargo de la conformación del equipo institucional, quienes generarán la activación del código fucsia ambulatorio, la atención al paciente, la realización del diagnóstico, remisión, la notificación, la actualización de procedimientos y la garantización de los recursos y derechos de cada uno de los individuos atendidos en el proceso.